Antiguo Egipto. Las personas vivían pendientes del Nilo. De su crecida dependía el pan, la cerveza y la supervivencia. Hoy, en Historia Forjada, nos situamos en el Antiguo Egipto, hacia el año 1450 a.C., durante el reinado de Tutmosis III, uno de los momentos de mayor estabilidad y poder del imperio. Pero esa estabilidad no era casual, era el resultado de una sociedad jerárquica, organizada al detalle, donde cada persona, desde el faraón hasta el campesino, tenía un lugar definido. En este vídeo veremos cómo funcionaba esa sociedad, quién mandaba, quién trabajaba, cómo se repartía el alimento y por qué la vida cotidiana, la economía y el poder estaban íntimamente conectados. En lo más alto de la sociedad egipcia estaba el faraón, considerado un dios viviente. No era solo un gobernante, era la encarnación de Horus en la tierra, el garante de Maat, el orden cósmico y social. Su autoridad era absoluta y multidimensional, política, religiosa y militar. Gobernaba sobre todas las provincias, dirigía campañas militares y supervisaba la construcción de templos y monumentos. Todo en Egipto giraba en torno a su figura, y su legitimidad se reforzaba mediante rituales públicos, símbolos y monumentos que dejaban claro quién tenía el poder. Pero ser faraón también implicaba responsabilidad, asegurar que los cultivos crecieran, el Nilo inundara a tiempo y la población pudiera subsistir. De lo contrario, su autoridad podía ser cuestionada, al menos simbólicamente. Debajo del faraón nos encontramos a la nobleza y los altos funcionarios, que constituían el aparato administrativo del imperio. Gobernaban las provincias, recaudaban tributos, supervisaban proyectos de irrigación y construcción de templos y aseguraban que la ley se cumpliera. Algunos eran parientes del faraón, otros habían escalado por méritos militares o administrativos. Su poder era real y tangible. Podían decidir cómo se distribuía el grano, qué obras se construían y cómo se respondía a crisis locales. Estos nobles y funcionarios eran esenciales. Sin ellos, la autoridad del faraón no podría llegar más allá de Menfis o Tebas. Controlaban la economía local y la burocracia, y muchas veces se convertían en intermediarios entre el pueblo y el dios en la tierra. Luego estaban los sacerdotes, que también ocupaban un lugar especial. No eran militares ni políticos en sentido estricto, pero controlaban la religión, los rituales y la educación. Supervisaban los templos, almacenes de grano asociados a cultos y escuelas donde se formaban escribas. Su influencia era indirecta pero poderosa. Podían legitimar al faraón o cuestionarlo mediante rituales, control del calendario y narrativas religiosas. En muchos casos, los templos acumulaban grandes riquezas y tierras, convirtiéndose en actores económicos de primer orden. Y en la base de la pirámide social estaban los campesinos y obreros. Los campesinos cultivaban trigo, cebada y vegetales, cuidaban ganado y recolectaban recursos naturales. Sin su trabajo, el Estado colapsaría. El grano para el faraón, los templos y la población dependía de ellos. Los obreros, por su parte, eran responsables de construir los templos, las tumbas y los monumentos que hoy conocemos. Muchos trabajaban de manera temporal, rotando según las campañas de construcción o el calendario agrícola. Su labor era dura, pero estaba organizada por el Estado. Se les proporcionaba alojamiento, raciones de comida y supervisión. Y también podemos contar con los esclavos, y es que Egipto contaba con ellos, pero en menor medida que en Roma. Generalmente eran prisioneros de guerra o personas capturadas en campañas militares. Su trabajo incluía tareas agrícolas, construcción y mantenimiento de obras públicas. Aunque su número no era masivo, su existencia reflejaba la desigualdad del sistema. Incluso dentro de un estado que proporcionaba cierta estabilidad, había quienes trabajaban sin derechos y dependían completamente de la voluntad de sus supervisores. Así, la sociedad egipcia funcionaba como una pirámide bien estructurada. Un dios viviente en la cima, administradores poderosos, sacerdotes influyentes y millones de personas cuya vida diaria sostenía el imperio. Cada nivel dependía del otro y cada decisión podía afectar el equilibrio de todo el sistema. Para la mayoría de los egipcios, la vida giraba en torno al Nilo. Su ciclo de inundaciones dictaba los ritmos de siembra y cosecha. Los campesinos dependían de que el río desbordara sus orillas en primavera, depositando limo fértil que fertilizaba los campos. Durante las inundaciones, los campos quedaban bajo agua y el trabajo agrícola se interrumpía. Luego llegaba la siembra y meses después la cosecha. Este calendario definía toda la rutina social: cuándo trabajar, cuándo almacenar grano, cuándo era seguro celebrar festividades. Su vida era dura pero organizada.
La previsibilidad del Nilo proporcionaba estabilidad y el Estado supervisaba ciertas prácticas para garantizar que los recursos alimentarios fueran suficientes para toda la población. La dieta era sencilla pero suficiente para la época. Pan de cebada, lentejas, cebollas, ajos y vegetales locales. El pescado y la cerveza eran básicos, mientras que la carne se reservaba para festividades, ofrendas o personas de mayor rango. Los campesinos compartían su comida en familia y el excedente iba a los almacenes estatales o templos como tributo. Así la alimentación era tanto un sustento diario como un mecanismo de control y redistribución social. Los artesanos representaban la creatividad y la técnica del imperio. Trabajaban en textiles finos, cerámica, muebles y estatuaria. Muchos de ellos producían bienes para templos o para la nobleza, y su trabajo estaba organizado por talleres supervisados por el Estado o templos. La calidad de sus productos no solo tenía valor económico, sino también simbólico. Las estatuas, relieves y objetos rituales reforzaban la autoridad del faraón y de los sacerdotes. El comercio conectaba Egipto con Nubia al sur, el Levante y la tierra de Punt en África Oriental. Comerciantes especializados transportaban oro, incienso, madera, aceite y otros bienes de lujo. Sus rutas eran vitales para la economía y para la proyección política del imperio. Este intercambio no solo satisfacía necesidades materiales, sino que también reforzaba alianzas y la influencia egipcia en el extranjero. La vida familiar estaba marcada por rituales y festividades. Las casas, generalmente de adobe, alojaban a varias generaciones. Las tareas domésticas se distribuían por género y edad, mientras la educación básica era impartida por la familia y para algunos por sacerdotes o escribas. La religión no solamente se limitaba a los templos. Los egipcios practicaban rituales domésticos, celebraban fiestas y hacían ofrendas a los dioses para proteger la casa, los cultivos y la salud. La vida cotidiana y la religión estaban entrelazadas, reforzando un sistema de valores y normas que mantenía la cohesión social. Así se vivía en el antiguo Egipto, un mundo donde la rutina diaria, la religión y la jerarquía social formaban un sistema estable pero delicado. Cada campesino, artesano y comerciante sostenía día tras día la grandeza del imperio, y cada decisión de los poderosos influía directamente en millones de vidas anónimas. El sistema económico egipcio se basaba en tributos en especie. Campesinos y comerciantes entregaban parte de su producción al Estado: el grano, el ganado, el aceite, vino, lino y objetos artesanales. Estos tributos no eran solo impuestos, eran la columna vertebral de un imperio que necesitaba sostener templos, palacios y ejércitos. Los tributos se organizaban por categorías y cantidades, registradas cuidadosamente por escribas. Incluso en tiempos de abundancia o escasez, el Estado exigía cumplimiento. El sistema debía funcionar sin interrupciones. El faraón y sus administradores construyeron un aparato de control eficiente: almacenes centralizados, censos regulares y redes de supervisores que verificaban la producción y distribución de alimentos. Los granos recolectados no solo servían para consumo urbano y sacerdotal, sino también como reserva estratégica ante malas cosechas o emergencias. El control de estos recursos convertía al Estado en una máquina organizada, capaz de anticiparse a crisis, aunque también de ejercer poder sobre la población. Asegurar la subsistencia equivalía a consolidar autoridad. La seguridad alimentaria era la base del poder del faraón. Garantizar que los campesinos y las ciudades recibieran suficiente alimento reforzaba la legitimidad del trono. La estabilidad de un imperio monumental como el egipcio dependía de que millones de personas pudieran sobrevivir, aunque no fuera cómodamente. Esta lógica también explicaba por qué los altos funcionarios eran tan vigilantes. Claro, cualquier falla podía poner en riesgo la autoridad del faraón y la cohesión del Estado. ¿Y qué pasaba cuando el sistema fallaba, ya si fuera por inundaciones del Nilo, errores administrativos o corrupción? Pues entonces aparecían crisis localizadas. Algunas regiones sufrían escasez de alimentos, aumento de precios o malestar social. No eran hambrunas masivas en todo Egipto, pero sí que provocaban tensiones y descontento. Los registros muestran protestas aisladas, retrasos en tributos y conflictos entre campesinos y funcionarios. Estos incidentes normalmente eran rápidamente controlados, pero reflejaban un principio claro: la autoridad del faraón y del Estado estaban íntimamente ligada al manejo del alimento. El control económico en el antiguo Egipto no era solo cuestión de riqueza, era control social, político y religioso. La organización centralizada, los tributos y la redistribución de recursos sostenían un imperio espectacular, pero también recordaban a todos quién decidía quién comía y quién trabajaba.
La vida cotidiana, la jerarquía y el sistema económico eran, así, partes de un mismo engranaje que hacían funcionar la gran máquina del Estado egipcio. El antiguo Egipto no fue estable por casualidad, lo fue porque consiguió algo excepcional: prever el alimento, controlarlo y redistribuirlo. Mientras el Nilo siguió inundando a tiempo, mientras el grano llegó a los almacenes y el Estado pudo garantizar la subsistencia, el orden se mantuvo. Pero la historia demuestra que este equilibrio es frágil. Cuando el clima deja de ser predecible, cuando las cosechas fallan y el alimento escasea, incluso las sociedades mejor organizadas empiezan a resquebrajarse. Muchos siglos después, Europa lo comprobaría durante la pequeña edad de hielo, cuando el frío, el hambre y la mala gestión pusieron en jaque reinos enteros y demostraron que sin seguridad alimentaria no hay estabilidad posible. Si quieres entender cómo el clima puede cambiar la historia tanto como una guerra o un rey, te dejo el vídeo que hice por aquí. Y si quieres seguir explorando cómo funcionan las grandes civilizaciones desde dentro, suscríbete a Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.